El nuevo advenimiento. Una página del libro de la sabiduría espiritual. Humanidad. Os prometí volver y no podía dejar de asistir a esta cita con vuestro espíritu. Han pasado muchos siglos desde el día en que os di mi palabra a través de Jesús. ¿Sabéis de aquella nube sobre la cual me vieron ascender mis discípulos la última vez que a ellos me manifesté? Pues en verdad quedó escrito que sobre la nube vendría nuevamente. Lo he cumplido, y haré que este mundo se levante limpio de su lepra. También haré surgir vida de la muerte. Lograré que del odio broten frutos de reconciliación, y que de la locura surja la razón. Ciertamente yo os prometí desde aquel tiempo que volvería. Mas también debo deciros que lo hice porque sabía que llegaría un día en que la humanidad, creyendo vivir dentro del camino de mis enseñanzas, andaría muy alejada de ellas, y este es el tiempo que yo anuncié para mi vuelta. Os he cumplido mi palabra. He venido en espíritu tal como os lo prometí en aquel tiempo, cuando por última vez fue contemplada mi silueta por mis apóstoles. Si me he comunicado a través de estos portavoces, ha sido porque mi presencia en espíritu no la hubieseis podido sentir, ni hubieseis captado mi inspiración. Cuando dejéis de escucharme a través del pedestal, meditaréis profundamente en mi enseñanza, y llegaréis a comprender muchas de las lecciones que ahora no lográis explicaros. Así, cuando seáis interrogados por quienes no me escucharon, cuando os pregunten el porqué de mi venida y de mi manifestación, vosotros con palabra clara sabréis decirles que mi retorno obedeció a la misma causa que me hizo venir al mundo en cuanto hombre en aquel tiempo, a encaminaros por el camino de la verdad, de la ley, de la cual os habíais alejado, porque tratabais de sustituir el verdadero cumplimiento con tradiciones, ritos y cultos idólatras, y eso no es lo verdadero, aunque a veces lleve la buena intención de adorar al Padre y de agradarle. Si en aquel tiempo se habían dado falsas interpretaciones a los mandatos divinos, en este también se había falseado mi doctrina, y fue necesario que el Maestro viniese de nuevo a ayudaros a salir de vuestros errores, ya que por vosotros mismos muy pocos son los que logran librarse de las confusiones. Se hacía necesaria mi manifestación al alcance de vuestro espíritu y aún de vuestros sentidos, la cual sirviese de peldaño para la comunicación de espíritu a espíritu. Por eso me habéis tenido temporalmente comunicado a través de esos entendimientos por los cuales he señalado el día de mi última manifestación. Esta ha sido la forma intermedia elegida por mí para hablaros antes de que llegase el tiempo de la comunicación espiritual entre los hijos y el Padre. Intermedia porque ni vine en cuanto hombre visible y tangible como en aquel segundo tiempo, ni absolutamente en espíritu, sino comunicado por medio de entendimientos iluminados por mí. Esta forma de comunicación ha servido para infundiros confianza en mi presencia. Algo semejante concedí a mis apóstoles en el segundo tiempo, cuando después de mi sacrificio me manifesté delante de ellos a través de la forma de un cuerpo que ni era divino ni era completamente humano, pero sí visible y tangible, y por lo tanto capaz de infundir confianza hasta los más incrédulos. ¿Cuánto hubieseis querido tener en este tiempo mi presencia como la tuvieron aquellos caminantes de Emaús? ¿Y cómo hubieseis querido escuchar a través de aquella forma la palabra que escucharon los apóstoles? Pero era otro tiempo y por lo tanto otras lecciones. Creedme que esta forma en que ahora me escucháis es más adelantada que aquella, porque ésta se verifica en vuestro ser, brota del entendimiento, de la conciencia,
del Espíritu, y aquella que contemplaron y escucharon mis discípulos estuvo fuera de ellos y sólo se manifestó a sus sentidos. Hoy no necesitáis abrir vuestros ojos para contemplar forma humana en mí, ni recibir de mi mano un pan para creer en mi presencia, ni hundir vuestros dedos en mis heridas para creer que soy yo. Preguntáis cómo contemplaban mi forma humana, y aún pudo tocarme uno de mis discípulos, no perteneciendo ya al mundo de los hombres. Mucho tendréis aún que aprender de mí para conocer la verdad de cuanto os he mostrado. Pero todos los misterios se disiparán a su debido tiempo. Que os baste saber por ahora que entre la naturaleza divina y la naturaleza del hombre existen muchas otras de las cuales el Señor se sirve para sus altos fines. Cristo se adelantó mucho tiempo con sus revelaciones y enseñanzas para que cuando llegasen los tiempos en que el hombre despertara para lo espiritual y se interesara por todo lo relacionado con aquella vida superior, a cada paso encuentre en Jesús al Maestro que todo lo reveló, lo dijo y lo legó a sus hijos. Orad y meditad en mi palabra, porque vienen los días de trabajo y de lucha para este pueblo que tuvo esta manifestación de su Maestro, de la cual tendrá que llevar el testimonio por todo el mundo. Largo ha sido el camino que habéis tenido que recorrer para poder llegar a recibir esta revelación. Mas no sentís cansancio porque el Espíritu que sabe elevarse sobre la materia y sobre las pasiones del mundo, jamás se fatiga de buscarme o de seguirme. En este tiempo he venido a derramar mi caridad sobre todo espíritu y sobre todo entendimiento, para que abriendo vuestros ojos espirituales podáis contemplar la verdadera vida en toda su plenitud. Todo ojo me verá, os dije refiriéndome a este tiempo, y en verdad que todo ojo está comenzando a verme. La humanidad está despertando y presintiendo la verdad. Muchas enseñanzas le serán reveladas directamente a su espíritu, porque no serán los hombres quienes se las enseñen. Cuando esta humanidad llegue a escuchar mi voz en el fondo de su corazón, no volverá a alejarse de mí, porque habrá sentido mi amor y habrá contemplado la luz de la verdad. Vosotros sois los hijos de la luz, los espiritualistas trinitarios marianos, porque sois los que habéis visto venir al Espíritu Santo y habéis oído su revelación. ¿Sería justo que los hijos de la luz creasen tinieblas entre la humanidad? No, hijos míos. Vuestro corazón se sorprende y me dice, Maestro, ¿por qué desconfiáis de nosotros? A lo cual os respondo, os hago estas advertencias porque este tiempo de luz es también tiempo de mentira, de engaño, de peligros, porque en vuestro ambiente flotan las fuerzas del mal que hacen caer a los hombres y pueden empañar vuestra luz si no veláis. Es el tiempo de la luz no porque el hombre la haya encendido, sino porque os he traído mis revelaciones en cumplimiento de las profecías. Es el tiempo de la mentira, mas no por causa de mi llegada entre los hombres, sino por la maldad de ellos, que ha alcanzado su mayor altura. Buscad en el testimonio de mis profetas de los primeros tiempos el anuncio de esta comunicación a través del entendimiento humano, y de cierto os digo que allí lo encontraréis. Si hasta ahora los hombres no han descubierto esa profecía, es porque leyendo no han sabido entender ni interpretar la palabra divina. Mi venida no debe sorprenderos porque estaba anunciada, mas no sabíais la hora en que había de llegar. Después de mi partida en el segundo tiempo, mis palabras quedaron impresas por mis discípulos, y éstos las llevaron a otros nuevos discípulos para ser propagadas en todo el mundo. Y la promesa de mi retorno era para los que me seguían de cerca, un estímulo en la dura lucha, una bella esperanza y un sustento para su espíritu insaciable de saber. Y en cada generación, mis discípulos esperaban ver la nueva aparición de su Maestro,
Mas he aquí que las generaciones se sucedieron unas a otras. Multitud de seres vinieron a encarnarse a la tierra y después tornaron al más allá, sin que sus ojos miraran realizarse esa promesa. Los siglos transcurrieron y aún los milenios. Y cuando la hora fue marcada y mi presencia en espíritu abrió una nueva era, encontré que los hombres habían borrado de su corazón mi palabra y muy pocos velaban esperando mi nuevo advenimiento. He llegado entre vosotros en silencio, sin hacer alarde, mas la forma en que me he manifestado ha sorprendido a muchos. Ha sido motivo de duda para unos y aún de mofa para otros. Solo los que supieron perseverar con el espíritu despierto y la mente despejada me sintieron, como podrían sentirme en cualquier forma que yo eligiese para manifestarme. Mas la promesa fue hecha a todos y su cumplimiento es presentado a todos también. Esta es mi revelación de este tiempo. El hombre ha sido en todos los tiempos mi portavoz. Lo he elegido porque es mi hijo, es mi obra, y esta es la razón. Y aun cuando ese hijo se sienta indigno de mí, porque no se ha perfeccionado, yo veo más allá de esas imperfecciones a esa partícula de luz que es parte de mi espíritu, a la criatura predilecta, al ser inteligente y capaz de transmitir mi palabra. Vosotros como humanos, ¿amáis acaso solo a vuestros hijos buenos? Yo he mirado a los padres ayudar con más solicitud a los hijos enfermos o descarriados, a fin de librarlos de sus sufrimientos. En este tiempo he escogido para desempeñar esta misión a hombres y mujeres humildes, sencillos, pecadores y rudos, porque en ellos he encontrado gracia, y éstos han sabido purificarse y elevarse para llevar dignamente su cargo. Si no he venido a encarnar en este tiempo para hablaros como lo hice por medio de Jesús, es porque acaso podríais oír mi voz espiritual, percibir y comprender el lenguaje divino, hoy que os habéis materializado tanto, que no sabéis oír ni obedecer la voz de vuestro espíritu que se angustia y desfallece en ese mundo en que vivís. Por eso escogí al hombre y lo doté de virtudes espirituales, para que pudiese ser mi portavoz. Y a través de esta comunicación he sido creído y comprendido por muchos, mas otros han persistido en su incredulidad. En este tiempo estoy manifestando mi divina palabra a través de hombres, mujeres y niños, cumpliéndose así aquella profecía que os anunció el tiempo en que mi espíritu se derramaría en toda criatura humana. Apenas estáis en el principio de esa era, mas luego veréis en toda la tierra el despertar espiritual de la humanidad. Esta voz que ahora oís es la misma que oyeron los primeros moradores de la tierra, la misma que oyó el pueblo de Israel en su principio, la que hizo estremecer a Moisés. ¿No la reconocéis en su esencia? Cuando lleguéis a comunicaros conmigo de espíritu a espíritu, se cumplirán aquellas palabras de los profetas que dijeron: los hombres y las mujeres penetrarán en una vida espiritual desconocida hasta ese tiempo. Sus ojos verán más allá de lo terrenal y todo se transformará. Vosotros sois de los llamados a ver el principio de una nueva era que llevará a la humanidad a conocer el verdadero fin para el cual fue creada. En ese tiempo, yo seré amado y reconocido por mis hijos, y ellos se amarán entre sí. Esta es la meta que yo he señalado al hombre y a la cual llegará. Yo os lo anuncio desde ahora. ¿Creéis que este hombre por el cual me comunico sea quien os dé la palabra? Encontrad su esencia y veréis que es vuestro maestro el que os habla. ¿Creéis que el Espíritu de Dios penetre dentro del portavoz mientras él habla? Tampoco. Os he dicho que me basta un rayo de mi luz para iluminar e inspirar estas mentes
poniendo en sus labios un torrente inagotable de palabras de profundo sentido, como una prueba de mi presencia y de mi verdad para el incrédulo. Escuchadme con atención durante este tiempo, y quedaréis fortalecidos para los tiempos y las pruebas venideras. Preparad vuestro corazón, recoged vuestro espíritu y despejad vuestra mente para oír y guardar mi palabra. Mi palabra de hoy es la misma que la de los tiempos pasados. Solo es diferente la manifestación. Mañana no os hablaré en la forma en que ahora os estoy hablando. Las costumbres de los pueblos cambiarán por la misma evolución, mas siempre estaréis preparados para recibir los mensajes que vuestro Señor os esté enviando. Todos debéis saber que estaré siempre con vosotros. Preparaos, porque vais a penetrar en un tiempo de grandes acontecimientos espirituales. Hasta aquí solo ha sido etapa de preparación. Ahora viene el tiempo de enfrentaros al mundo, que se encuentra aferrado a sus ideas, sus conceptos, cultos y doctrinas. Os veo maravillados ante esta manifestación, por lo que me apresuro a deciros que siendo esta admirable, no es todavía la última lección que he de daros, ni tampoco la expresión más elevada de mi comunicación con los hombres. Tomad esta manifestación tan solo como una página del libro de la sabiduría espiritual, que es promesa de las nuevas revelaciones que habré de daros. El libro está delante de vuestra conciencia, es mi sabiduría, y de ese libro se desprenden torrentes de luz que bañan vuestro ser. No temáis si os llamasen blasfemos cuando digáis que quien os habló en espíritu fue el mismo Cristo. También en el segundo tiempo, cuando Jesús dijo ser el Hijo de Dios, los hombres se escandalizaron. Yo perdonaré su incredulidad y dejaré que me nombren como mejor les plazca. Muchos negarán que yo os haya hablado por boca de hombres pecadores, mas entonces les diré, no os fijéis en el vaso, apreciad el contenido. Y luego derramaré la blancura de mi enseñanza sobre el corazón de mis negadores. Ellos me reconocerán, porque tengo una señal para llamar a mis ovejas, y éstas conocen la voz de su pastor. Vendrán a probarme queriendo demostraros que estáis en un error. Si no les doy mi nombre, dirán que no soy yo, y si contesto a sus malintencionadas preguntas, con más ahínco me negarán. Entonces les diré, el que quiera penetrar al reino de la luz, tendrá que buscarlo con el corazón. Mas aquel que quiera vivir negándome, será a su propio espíritu a quien le ha negado el divino saber, haciendo que todo lo que es revelación clara y luminosa, sea para él secreto y misterio. Algún corazón incrédulo me pregunta en este día, ¿sois vos, Maestro, el que nos habla? Y yo le contesto, soy yo. En espíritu y en verdad que me presento con humildad al alcance de vuestro entendimiento, para que me reconozcáis y os dejéis iluminar por esta luz, para que ella os limpie y prepare vuestro corazón, lo reanime y le señale la vida espiritual que le espera. Abro en este tiempo el libro de mi enseñanza. Quiero que permanezca abierto ante vuestro corazón y que seáis incansables repasando sus lecciones. Vengo a instruiros porque es la hora señalada por mi amor en la que he de haceros dueños de la sabiduría que os pertenece. Discípulos, os he sentado a mi mesa y en ella os he ofrecido el rico manjar de mi enseñanza, mi cuerpo y mi sangre, la palabra y la esencia de ella, para que por medio de este sustento seáis inmortales e invencibles en los grandes combates de la vida. Vosotros me rodeáis y el Maestro penetra en vuestro corazón y contempla vuestra tristeza. ¿Por qué, mis hijos? Yo he venido a prepararos para la verdadera comunicación. En este tiempo que he estado entre vosotros manifestándome por el conducto del hombre sencillo y humilde. Mas no ha sido esta la mejor ni la más perfecta de las formas
que yo he elegido para comunicarme con la humanidad. Esta ha sido una comunicación preparatoria para que los ojos de vuestro espíritu puedan pronto verme venir sobre la nube, y entonces pueda también vuestro espíritu confundirse con los ángeles en su elevación. La comunicación más perfecta con el Maestro es la que ha de venir después de la partida de mi palabra. La ausencia de estas manifestaciones, cierto es que va a debilitar a muchos en su fe, a los que no supieron comprenderme ni interpretar mis enseñanzas. Mas aquellos que analizaron bien mi palabra y que aprovecharon el tiempo en obras de amor, ellos sabrán que yo puse límite a mi manifestación en la hora propicia, en el momento oportuno, para después dejaros ante el infinito, ante la eternidad, ante lo espiritual. Como maestro he sido incansable entre vosotros, dándoos la enseñanza para convertiros en mis discípulos. Os he limpiado y os he dado vida con mi sangre. Os entresaqué de distintos caminos y aparté de vosotros el fanatismo y la idolatría. Limpios os encontráis de todo esto, porque he puesto en vuestro corazón y espíritu la verdad, y con ella os he espiritualizado. Y en este día os muestro una nueva página del libro de la sabiduría, mas la luz plena, la revelación, os la daré de espíritu a espíritu. Mi manifestación por medio de los portavoces está destinada por mí a ser pasajera. Una breve etapa de preparación que servirá a este pueblo de norma, de ley y de principio para testificar y extender esta verdad y anunciar al mundo la presencia del tercer tiempo. Así como mi manifestación por el entendimiento humano estuvo destinada a ser fugaz como el relámpago, también estuvo previsto que unas cuantas multitudes fuesen llamadas a presenciar esta revelación y a recibir este mensaje. En cambio, la comunicación de espíritu a espíritu alcanzará a todo el género humano, sin limitación de tiempo, porque esa forma de buscarme, de recibirme, de orar, de escucharme y sentirme, pertenecerá a la eternidad. Cuán grande es la responsabilidad de este pueblo que ha escuchado mi palabra y almacenado mis enseñanzas. Os digo que antes que el mundo dé el paso hacia la espiritualidad, tendrá que saber de cuanto os revelé en esta etapa de preparación, en la que os hablé por labios de mis portavoces, y os hice escribir mi palabra para que más tarde pudieseis estudiarla. Una vez más os digo que este tercer tiempo en que me habéis oído a través del entendimiento ha sido tan solo la etapa de preparación o de cultivo, una manifestación de mi verbo, de mi espíritu, pero todavía humanizada y materializada, por lo cual os digo que no puede ser esta forma la meta de vuestras aspiraciones espirituales. Esta comunicación ha sido el peldaño que os ha hecho escalar un paso más en el sendero, que os está aproximando a la comunicación perfecta. Os hablo frecuentemente de esto para que al llegar al final de la presente etapa, deis el paso con firmeza dentro del nuevo tiempo. Entonces os convenceréis de que para recibir mi divina inspiración no es indispensable el portavoz, porque ella descenderá sobre todo espíritu. Este mensaje que estáis recibiendo de vuestro Maestro a través del portavoz ha sido la lección preparatoria, porque mi comunicación bajo esta forma pronto cesará, y entonces principiaréis a comunicaros de espíritu a espíritu y os levantaréis en pos de pueblos y naciones a entregar el mensaje de espiritualidad que anuncie a la humanidad que el tercer tiempo está presente, que la era espiritual ha llegado. Cuando pensáis que pronto vais a dejar de oír esta palabra que ha sido vuestro baluarte, os llenáis de tristeza, y pensáis que mi venida en este tiempo en apariencia prolongada fue en realidad breve. Mas yo os pregunto, ¿a qué llamáis mi nueva venida? ¿Por ventura al lapso comprendido entre 1866 y 1950 que señalan el tiempo en que os estoy dando mi palabra?
En verdad os digo que esta comunicación a través del entendimiento humano solo ha sido la preparación para que penetréis en el tiempo de la comunicación de espíritu a espíritu, en la cual tendréis mi nueva venida en plenitud, en espíritu sobre la nube, como les fue anunciado en Betania a mis discípulos. Tomad esta lección que a través del portavoz os doy, como la preparación para aquel tiempo en el que no será el entendimiento el que reciba la luz del Maestro, sino vuestro espíritu.